¿Qué pasaría si la justicia no significara la muerte, sino un borrado lento y consciente del alma? En la larga y brutal historia del castigo humano, pocos métodos se destacan como este, no por cómo mató, sino por cómo prolongía la muerte. Lynch. Muerte por 1000 cortes. No fue solo una ejecución. Fue un mensaje. Una herramienta de terror elaborada para no castigar, sino borrar. No solo el cuerpo, pero honor, espíritu, dignidad. Utilizado durante más de 2000 años, Lynch sobrevivió a los emperadores, dinastías y filosofías. ¿Por qué? Porque funcionó. Silenció la disidencia. Infundió miedo. Y no se usaba solo en delincuentes. Hombres inocentes. Generales dedicados. Adolescentes con enfermedades mentales. Concubinas. Cualquiera que el Estado viera como peligroso, podría estar vinculado a un puesto. Y una vez que comenzó el corte, el objetivo no era terminar la vida. Fue para estirarlo. Sostenerlo. Torturarlo. Cortado por corte. Hasta que el alma misma dejó de pelear. Pero el horror no fue solo en cómo murieron. Fue en cuánto tiempo se mantuvieron vivos. Imagínese pararse en una plaza pública, atado a una publicación, y su verdugo no quiere que lo muera, sí. El castigo comenzó no con un grito, sino con silencio. Ateado a un poste de madera, a la vista de la multitud, el condenado esperó. La cuchilla vino lentamente. Deliberadamente. Primero, las manos. Entonces los pies. Entonces la piel del cofre. Se planeó cada corte. Cada herida, medida. La muerte no era el objetivo. Aún no. Los verdugos fueron entrenados para no matar demasiado rápido. Su tarea fue crueldad. Su habilidad. Vida prolongada, a través del dolor. A veces, las familias rogaban en secreto. A veces, sobornaban. Una sola puñalada rápida en el corazón podría terminarlo todo, en la cima. Pero si no vino misericordia, los condenados soportarían docenas, a veces a cientos de cortes, mientras aún respiran. Y más allá del dolor, vino algo más profundo. Lástima. Morir gritando, sangrando, desnudo, humillado frente a cientos. Esa vergüenza a menudo duraba más que la vida misma. En las mentes de los testigos. En las historias contadas después. Pero incluso el dolor tiene límites. Hasta que la cultura convierta la agonía en una maldición espiritual. En la antigua China, destruir el cuerpo no solo mató, borró tu lugar en el más allá. Según la creencia confuciana, el cuerpo es un regalo sagrado de los padres de uno. La piel. El cabello. Los huesos. Darlo, fue deshonrar tu linaje. Pero Lynch no solo dañó el cuerpo. Lo trituró, pieza por pieza. No terminó una vida. Lo maldijo. En público. Y para siempre. Morir por Lynch debía negar la integridad. Y en la tradición china, un cuerpo ineficionado no significaba paz en la otra vida. Sin reunión con antepasados. Sin descanso final. No fue solo la ejecución. Fue un borrado espiritual. Pero un hombre, Lu Yu, se refirió para permanecer en silencio. Un erudito. Un moralista. Y finalmente, un funcionario de alto rango. Él creía que incluso los delincuentes merecían una muerte entera. Él escribió. Solicitó. Se quedó solo. Llamando al final de Lynch en un mundo gobernado por el miedo. Lu Yu falló. Pero sus palabras sobrevivieron. Enterrado en archivos. Circulando en silencio. Esperando una nueva generación de reformadores. Un día, usarían sus argumentos para derribar el sistema que no podía tocar. Y sin embargo, como Lu Yu se desvaneció de la historia. El derramamiento de sangre solo estaba comenzando.
¿Cuánta carne debe cortarse antes de que una multitud aplaude? Liu Jin fue una vez uno de los hombres más poderosos de la dinastía Ming. Un eunuco, cabeza de los temidos 8 tigres, mantuvo el oído del emperador y controló la corte. Silenció a los rivales. Abusó del poder. E hizo innumerables enemigos. Finalmente, se vengaron. Acusado de traición, algunos dicen falsamente, Liu Jin fue sentenciado a linchi. Pero no cualquier linchi. 3.570 recortes. Estirado durante 3 días completos. Los verdugos trabajaron lentamente. Pieza por pieza. La multitud observó. Y luego, se festejaron. La gente compró piezas de la carne de Liu Jin. Los sumergió en el vino. Los bebió. Creyendo que alejaría el mal. No fue solo una ejecución, fue una celebración. Justicia se convirtió en sangre de sangre. Pero la historia más desgarradora pertenecía a un hombre que nunca fue culpable. Defendió el imperio. Ganó batallas. Y todavía lo cortaron. Yuan Chongguan no era un soldado ordinario. Él era el escudo de la dinastía Ming. Un general brillante que contuvo las tribus manchú imparables, de nuevo y nuevamente. No solo peleó. Ganó. Pero el poder genera miedo. Y el miedo genera traición. Los susurros de traición comenzaron a circular. Sin evidencia. Sin juicio. Solo sospecha. Y pronto, una oración. Linchi. Mientras esperaba los cuchillos, Yuan no rogó. No lloró. Él escribió un poema. Una despedida final, calmo, controlado y devastador. Una vida de mérito, se convirtió en polvo. Media carrera, como en un sueño. No es necesario preocuparse por los héroes después de mí. Mi alma leal seguirá protegiendo la frontera. Murió lentamente. Penosamente. Por un crimen nunca cometió. Pero mucho después de su ejecución, alguien descubriría una verdad oculta que sacudió al imperio. Para vivir para siempre, bebió sangre. Para silenciar la rebelión, usó linchi. El emperador Jia Jin no era solo un gobernante. Era una obsesión envuelta en túnicas de oro, obsesionadas con la alquimia, la inmortalidad y el miedo. Él creía que beber la sangre menstrual de las niñas virgen extendería su vida. Así que las jóvenes doncellas del palacio, casi adolescentes, fueron obligadas a los rituales. Solo comieron hojas de morera. Solo bebía agua de lluvia. Su pureza se convirtió en la poción del emperador. Pero la crueldad crea grietas. Un grupo de doncellas del palacio conspiró para matarlo. Esperaron en silencio, escondiéndose en la cámara de concubine Duan. Pero uno entró en pánico. Ella corrió. Y lo conté todo. La rebelión falló. La respuesta fue salvaje. Toda criada involucrada, incluso la que confesó, fue ejecutada por linchi. Concubine Duan, aunque demostró inocente más tarde, fue sacrificada. Sus familias fueron exterminadas o esclavizadas. Esto no fue solo un castigo. Esta fue una limpieza masiva, no de crimen, sino de disidencia. Un emperador delirante convirtió la rebelión en ritual. Linchi no era justicia. Era ego. Pero el mundo estaba cambiando. Y Occidente estaba mirando. Durante siglos, linchi fue leyenda. Luego vinieron cámaras. Occidente había escuchado susurros. Rumores. Historias de un castigo demasiado brutal para ser real. Una muerte tan lenta, no parecía humana. Luego vinieron los diplomáticos. Los misioneros. Los exploradores. Y de repente, linchi ya no era leyenda, era un hecho. Lo vieron. Lo informaron. Y el mundo comenzó a escuchar. Pero nada golpeó más fuerte que lo que sucedió en 1835. Joseph Marchand, un sacerdote católico francés,
quedó atrapado en una rebelión en Vietnam. Fue capturado y sentenciado. Lin Chi. Un occidental, cortado en la manera oriental. La ejecución conmocionó a Europa. No fue solo horrible. Era inimaginable. Y no sería la última vez. Pero una vez que comenzaron a fotografiarlo, el mundo no podía mirar hacia otro lado. ¿Qué pasa si el peor día de tu vida se convirtió en el recuerdo de otra persona? A principios de 1900 habían llegado cámaras. Y con ellos, un nuevo tipo de horror. Durante la rebelión del boxeador, los soldados y periodistas occidentales capturaron lo que solo se había susurrado antes. Lin Chi. Ahora no solo se ve, sino congelado en el tiempo. En detalle. En público. Las ejecuciones en 1904 y 1905 ya no eran una vergüenza privada, eran productos. Las fotografías se convirtieron en postales. Vendido en mercados. Intercambiado. Enviado a través de los océanos. Recuerdos de sufrimiento. Una imagen mostró a un adolescente con enfermedad mental, ejecutado por Lin Chi por matar a su propia madre. El cuchillo no se detuvo. La cámara no parpadeó. Y el público no se estremeció. Lo que una vez fue susurrado en rincones oscuros. Ahora se envió por correo en todo el mundo con sellos y firmas. La protesta era ensordecedora. Y el cambio finalmente se vio obligado a moverse. Lin Chi fue prohibido en marzo de 1905. Pero 2 semanas después, sucedió nuevamente. La corte de finalmente había cedido. Después de siglos de sangre, dolor e indignación global, Lin Chi fue abolido oficialmente. El decreto fue firmado. Debería haber terminado allí. Pero no lo hizo. Solo 2 semanas después, un hombre llamado Fusuli, un guardia mongólico acusado de matar a su maestro, fue sentenciado. A Lin Chi. A pesar de la prohibición, los cuchillos fueron dibujados. Las cámaras estaban listas. Cada corte fue fotografiado. Se imprimieron, vendieron y circularon 12 postales. El mundo observó la ejecución final de Lin Chi, a la vista de la historia. La dinastía Qin había firmado la orden. Pero no podía detener el impulso de lo que había creado. No podía controlar la violencia que una vez ordenó. La ley cambió. Pero la gente no. Lin Chi no murió con la ley. Vivió, en la ira, en venganza, en ritual. E incluso cuando desapareció de los registros. Sobrevivió en las sombras. La ley lo terminó. Pero la gente lo continuó, en silencio. Después de 1905, el imperio ya no sancionaba a Lin Chi. Se había ido, legalmente. Pero no completamente. En las aldeas remotas, la justicia aún se inclinó a la ira. Los asesinatos de venganza, realizados por turbas, se hicieron eco del ritual de Lin Chi. No necesitaban un decreto. Solo necesitaban ira. 1000 cortes, realizados en secreto. No hay tribunales. No hay registros. Solo sangre. Y silencio. Pero en las ciudades, en las universidades, en los tribunales, un cambio comenzaba. Lin Chi se convirtió en más que un castigo. Se convirtió en una metáfora. Un símbolo utilizado en psicología, criminología y literatura para describir las formas más profundas de tormento, tanto física como psicológica. El mundo lo estudió. No justificarlo. Pero para comprender la línea entre la justicia y la crueldad. Y fueron voces como Zheng Jiaben y Wu Tingfang, reformadores legales que creían en la ley moderna, en la dignidad, en la moderación, que finalmente selló su destino. Lucharon para construir un sistema donde la energía no necesitaba sangre para ser escuchada. Lin Chi murió, no porque la ley lo dijo. Pero porque suficiente gente se puso de pie y dijo, no más. Lin Chi fue crueldad en su forma más pura. Pero la historia de aquellos que la lucharon.
Nos recuerda que incluso en las esquinas más oscuras de la historia, la humanidad todavía se atreve a sangrar por la compasión.